Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia fundamental, de esas que marcan. Una de hermanos, de ofrendas, de envidia, de ira. Vaya, la historia de Caín y Abel, en el capítulo 4 del Génesis. Nos vamos a basar únicamente en este texto bíblico, La idea es analizar un poco qué pasó, según este relato, claro, pero también ¿por qué nos sigue diciendo tanto hoy? ¿Qué revela sobre nosotros, sobre Dios, sobre las decisiones? Pues vamos al principio. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín el mayor, que trabaja la tierra, agricultor, y Abel el segundo, que es pastor de ovejas. Ahí los tenemos, dos hermanos, dos oficios básicos. Parece un inicio tranquilo, ¿no? Pero Sí, pero enseguida se ve que hay tensión. Y esa tensión, digamos, explota con el tema de las ofrendas a Dios. Lo cuentan los versículos 3 y 4. Caín trae del fruto de la tierra, así en general. Pero Abel, fíjate, ofrece de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. El texto aquí es súper específico con Abel. y claro, la reacción de Dios, pues es diferente. Dice que miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no a Caín y la suya. Y Caín, claro, se enfada muchísimo. Dice el texto que se ensañó en gran manera y decayó su semblante. A mí siempre me ha intrigado qué había detrás de ese rechazo, ¿sabes? ¿Era la ofrenda en sí? ¿La actitud? ¿Algo más? Esa es la gran pregunta, claro. Ha dado para siglos de interpretaciones. El texto de Génesis no lo dice directamente, así que toca deducir. Podría ser la calidad, como sugiere esa descripción tan detallada de lo de Abel, ¿no? Lo más gordo. O quizás la intención, la fe. El Nuevo Testamento, en Hebreos, dice que fue por la fe que Abel ofreció algo mejor. Pero bueno, si nos quedamos solo en Génesis 4. Lo que sí está clarísimo es cómo reacciona Caín y sobre todo lo que viene después, el diálogo con Dios. Así. Esa conversación es, potentísima. Versículos 6 y 7. Dios va directo a Caín. No le condena y ya está, ¿eh? Le pregunta, ¿por qué te has enfadado tanto? ¿Por qué esa cara? Es casi como decirle, oye, piensa un poco. Exacto. Y le da una opción, le plantea una elección. Le dice, si haces lo bueno, no serás aceptado, o sea que todavía puede arreglarlo. Pero la advertencia también es muy clara. Y si no haces lo bueno, el pecado está ahí mismo, a la puerta. Esa imagen del pecado como una fiera esperando es tremenda. Y la frase clave, ¿no? Su deseo te busca, pero tú debes dominarlo. O sea, la tentación está ahí, el impulso es real, pero Caín tiene la capacidad, la responsabilidad de controlarlo. No es algo inevitable. Justo eso. Dios le pone la responsabilidad encima. No eres una marioneta, Caín. Tienes una encrucijada moral. Haz el bien y serás aceptado, o déjate llevar por ese mal que te acecha. Pero, ¿qué va? La advertencia no sirve de nada. El versículo 8 es cortante y brutal. Caín habla con Abel. Aunque dicen que el texto hebreo original sugiere que ahí pasó algo más, quizás una discusión que no se cuenta. Y bueno, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya está. El primer asesinato. Rompe algo fundamental. Sí, la forma tan escueta de contarlo lo hace aún más fuerte. Sin detalles morbosos, solo el hecho. Un hermano mata a otro. Y eso de que fuera en el campo, quizás a escondidas, sugiere premeditación o, como mínimo, que buscó el momento. Y la conversación que sigue con Dios es todavía más tensa, si cabe. Versículo 9. Dios pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Que obviamente él ya sabe la respuesta. Quizás busca que confiese, no sé. Es una pregunta retórica, claro, con mucha carga. Y la respuesta de Caín. Bueno, esa frase se ha hecho universal para la evasión, ¿no? No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Es una respuesta a la defensiva, casi un ¿y a mí qué me cuentas? No solo niega saber dónde está, sino que cuestiona su deber más básico de cuidar de su hermano. Tremendo. Rechaza el acto y hasta la conexión con Abel. Pero Dios no se queda ahí. Versículo 10. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¡Qué imagen! La sangre derramada no se calla, pide justicia. Es una metáfora potentísima, ¿sí? La vida quitada grita. La tierra misma es testigo y, en cierto modo, víctima, porque ha tenido que abrir su boca para recibir esa sangre, como dice el versículo 11.
Esa idea de que la sangre inocente contamina la tierra aparece más veces luego, ¿eh? Es un tema importante. Y entonces llega la maldición, versículos 11 y 12. Maldito seas tú de la tierra. La misma tierra que él trabajaba, ahora se vuelve contra él. No te volverá a dar su fuerza. Le golpea justo en lo suyo, en ser labrador. Es una especie de, digamos, justicia poética. La tierra que él profanó con sangre ahora le es hostil. Y la segunda parte de la maldición es el desarraigo total. Errante y extranjero serás en la tierra. Pierde su trabajo y su lugar en el mundo. Una alienación completa. La reacción de Caín en los versículos 13 y 14 es de desesperación. Pero fíjate, no parece tanto por el crimen en sí, sino por lo duro del castigo. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Lo que teme son las consecuencias, que le echen de la tierra, no ver a Dios y sobre todo que cualquiera que lo encuentre lo mate, el miedo a la venganza. Es interesante eso que dices. Su lamento es por él mismo. Por su supervivencia, no tanto remordimiento por Abel. Teme la ley del talión, ¿no? Que cualquiera se tome la justicia por su mano con el primer asesino. Y aquí, otro giro que no te esperas. Versículo 15. Dios, a pesar de todo, responde a ese miedo. No quita la maldición del exilio, pero le da una protección. Dice, ciertamente cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. 7 veces. Y le pone una señal, una marca, para que nadie lo mate al encontrarlo. ¿Qué es esto? ¿Justicia? ¿Misericordia? Es una mezcla compleja, sí. Por un lado, la justicia sigue ahí. El exilio, la tierra hostil, pero por otro hay una especie de misericordia, o al menos Dios interviene para que Caín siga vivo, y quizás para cortar la espiral de violencia. La señal esa, que nadie sabe qué era y ha generado 1000 teorías, funciona como un escudo divino. Parece que la vida humana, incluso la de un asesino, tiene un valor que Dios protege, aunque no quita las consecuencias del acto. Y lo de 7 veces son un castigo divino muy gordo, para quien ignore esa protección. Total, que Caín se va de delante de Jehová, dice el versículo 16, y se instala en la tierra de Nod, que por cierto Nod significa algo así como vagabundeo o errancia, al este del Edén. El nombre del sitio refleja su condena. Pero aquí viene lo paradójico. Este tío, condenado a ser errante, según el versículo 17, conoce a su mujer, tiene un hijo, Enoc, y funda una ciudad. La primera ciudad que se menciona. ¿Cómo encaja eso con ser errante? Es una tensión muy interesante del relato, ¿sí? ¿Intenta Caín desafiar la maldición? ¿Crearse su propio sitio fijo contra el mandato de Dios? ¿O es que la vida en ciudades, la civilización, nace justo de esa inquietud, de ese desarraigo original? El texto no lo aclara, pero la combinación es potente. El exiliado es el primer constructor de ciudades. Vaya. Y su descendencia sigue. El versículo 18 nos da una lista rápida de nombres hasta llegar a Lamec. Y Lamec, en el 19, introduce otra novedad. Toma 2 mujeres, Ada y Zila, la primera vez que aparece la poligamia en la Biblia. Sí, Lamec marca como una intensificación de varias cosas. Y sus hijos, que vienen en los versículos 20 a 22, son presentados como los pioneros de cosas súper importantes para la civilización. Jabal, hijo de Ada, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, o sea, el origen del pastoreo nómada organizado. Su hermano Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta, la música instrumental. Y Tubal Caín, hijo de Zila, artífice de toda obra de bronce y de hierro, la metalurgia. También mencionan a su hermana, Naama. Es curioso, ¿no? Cómo todos estos avances, ganadería, música, tecnología, vienen de la línea del asesino exiliado. Es un punto clave, sí. La línea de Caín, según este texto, es la que trae el progreso material y cultural. Desarrollan las artes, la tecnología, nuevas formas de vida. Pero este progreso parece ir de la mano de la violencia, porque Lamec no solo es el ancestro de estos innovadores, sino que protagoniza ese canto tan siniestro en los versículos 23 y 24. Se jacta delante de sus mujeres. Mataré a un hombre por herirme y a un joven por golpearme. Suena una venganza totalmente desproporcionada, ¿no? Totalmente. Parece que alardea de vengarse de forma brutal por ofensas que parecen menores. Y lo conecta directamente con Caín, pero para superarlo. Versículo 24.
Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es una escalada exponencial de la violencia y la venganza. Me parece increíble esto. Es como si cogiera la protección que Dios le dio a Caín, el castigo por 7 para quien lo matara, y le diera la vuelta para justificar su propia venganza multiplicada por 77. ¿Es pervertir la gracia de Dios o es la arrogancia humana sin límites? Podría ser las dos cosas. Refleja una degradación moral tremenda y una soberbia que se cree con derecho a una venganza casi divina, ilimitada. Y contrasta muchísimo con los avances culturales de sus hijos. Parece que el progreso técnico no va de la mano del progreso moral en esta línea, más bien al contrario, ¿no? Y justo cuando la línea de Caín parece llegar a ese clímax de civilización mezclada con violencia brutal, el relato vuelve a Adán y Eva. Versículo 25. Tienen otro hijo, Set. Y Eva dice por qué le llama así. Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set es claramente la continuación, la línea de la esperanza, digamos. Exacto. Set representa la continuidad de otra relación con Dios en contraste con la línea de Caín que se ha ido desarrollando lejos de la presencia de Jehová. Y el capítulo termina con una nota sobre el hijo de Set, Enos, el versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vaya frase final para el capítulo. Después de todo el drama de Caín, la violencia de Lamec, los avances técnicos, la otra línea empieza a hacer algo totalmente distinto. Precisamente. Ese invocar el nombre de Jehová se suele interpretar como el inicio del culto público, de la oración en comunidad, de buscar a Dios de forma consciente y colectiva. Así que se establece una división clara en la historia. La línea de Caín, marcada por la ciudad, la técnica, las artes, pero también la violencia magnificada. Y la línea de Set, que se asocia desde el principio con buscar a Dios, con la espiritualidad. Bueno, a ver, recapitulemos un poco que ha sido intenso. Hemos visto el primer conflicto entre hermanos, nacido de la envidia, del orgullo herido, quizás, una intervención de Dios que avisa, que da opciones, pero no obliga, un asesinato, una maldición, el exilio, la tierra que no da fruto. Pero también una protección divina inesperada para el asesino, esa señal. Y luego el desarrollo de su linaje. Ciudades, ganadería, música, metalurgia. Un progreso material claro. Que sin embargo parece culminar o ir acompañado de esa escalada de violencia y arrogancia de Lamec. Y como contrapunto nace Set y su descendencia. Con Enos empieza a invocar el nombre de Jehová. Los temas son enormes, ¿eh? La naturaleza del pecado, cómo nos tienta pero podemos elegir dominarlo, la justicia y la misericordia de Dios, que a veces son difíciles de entender juntas, cómo los actos tienen consecuencias que duran generaciones, y esta especie de dos caminos que parece tomar la humanidad. Esa idea de los dos caminos es lo que más me resuena ahora, la verdad. La línea de Caín avanza materialmente, construye, crea cultura. Pero parece alejarse de Dios y caer en esa espiral de violencia, mientras que la línea de Set se define por empezar a buscar a Dios. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Para darle vueltas. Si este texto presenta así estos dos linajes, uno centrado en dominar el mundo material, en las artes, pero que acaba en esa jactancia violenta, y el otro que empieza buscando explícitamente a Dios, ¿qué nos está sugiriendo sobre los valores importantes? Plantea que hay una tensión inevitable entre el progreso humano, la civilización material, y lo espiritual o ético, o quizás solo describe caminos distintos que tomó la humanidad al principio, según este relato. A lo mejor la pregunta no es qué camino es mejor, sino cómo podemos integrar los avances, la creatividad humana, con un sentido de responsabilidad, de ética y de conexión con algo más grande. Una pregunta que Génesis 4 deja ahí, flotando, casi desde el principio de la historia fuera del Edén.